Buenas noches. Em, Quiero retomar nuevamente los temas, digamos, que he tenido en mi canal durante un tiempo. Más bien estuve abocado al problema del seminario de San Rafael y un poco a la crisis de la iglesia. Hoy comienzo una nueva serie de charlas, de meditación, reflexión. Y el tema que quiero tocar es el pan de vida, o sea, la doctrina de la Eucaristía en el capítulo 6 de San Juan. Nosotros lo conocemos como el discurso del pan de vida. ¿Por qué este tema? Bueno, eh, nosotros cuando vivimos en San Rafael, lo que nos pasó con el seminario, con el tema de la comunión en la mano, eh, y todo esto, claro, necesitamos un poco más de profundidad en cuanto al misterio de la Eucaristía, porque la Eucaristía, como la cruz, como el misterio de María Santísima, son cosas muy hondas en la Iglesia, muy hondas. Y estas crisis nos ponen ante la necesidad de volver a considerar estos misterios y volver a las fuentes, que es la Sagrada Escritura. Entonces, la ocasión fue esa, ¿no? Yo comencé a repasar un poco el tema porque detrás de la comunión en la mano, de esta imposición así que se hizo de la comunión en la mano, hay toda una concepción. Y los católicos necesitamos aclarar, meditar, profundizar en el misterio de la Eucaristía. Entonces, un poco lo que vamos a tratar es esto, ¿no? Iré haciendo algunas entregas periódicas eh, y vamos a trabajar sobre el capítulo 6 de San Juan. Hoy y la próxima vez, digamos, vamos a hacer una introducción, ¿no? O sea que hoy todavía no tocaremos el capítulo 6, pero sí que haremos una introducción y la próxima vez también tocaremos otro aspecto que es importante antes de entrar directamente en, en el texto de San Juan. Cuando la gente dice, cuando uno le pregunta a la gente eh, qué le parece que Dios tendría que hacer, o sea, qué cosas tendría que hacer Dios para que la gente crea en Él y le acepte. Si ustedes le preguntan a una persona en la calle, seguramente más o menos diría, no digo los cristianos, sino las personas que no están en la iglesia, que no practican la fe, más o menos sería lo siguiente, ¿eh? Dios tendría que suprimir la injusticia, lo primero que van a decir, significa la guerra, el tráfico de personas, la inseguridad, suprimir la injusticia. Lo segundo que tendría que hacer Dios para ser aceptado por esta humanidad es suprimir el dolor, la muerte, la enfermedad, la incomodidad, el hecho de tener que salir del país de uno, irse a otro lado, las crisis de trabajo, el dolor. Y por último, darnos a todos los seres humanos, sin distinción, digamos, eh, bienestar y una vida tranquila, digamos, más o menos cómoda. Entonces, sí que sería aceptado Dios, en definitiva, en la... Esto tiene su cuestión, ¿no? En la época de Jesús hubo gente que le pidió exactamente eso a Cristo. ¿Quiénes fueron? Primero, los fariseos. Le decían a Jesús, bájate de la cruz y creeremos en ti. O sea, suprimir el tema de la cruz. También hubo otro, eh, el ladrón, el mal ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo, siendo que él era culpable, era reo de muerte, dice, sálvate y sálvanos a nosotros. Eh, y también otro personaje, que es el que está detrás de todo esto, aquel que dijo en el monte de la tentación, haz que estas piedras se conviertan en pan.
O sea, una religión sin cruz, sin dolor, sin una cosa bastante cómoda para el ser humano. Eso es lo que Dios tendría que hacer, según lo que la gente cree, la gente de la calle. Claro, pero aquí hay un problema. Se nos está escapando algo que es muy gordo, muy grueso. Eh, Nosotros queremos quitar el dolor, pero no queremos quitar el pecado. O sea, Dios nunca deja de ver la gravedad del pecado, del estado de pecado original que está en la humanidad. Nosotros no lo vemos. Entonces nos parece que la injusticia es una cosa que está en los demás y no en mí. Y resulta que es al revés. O sea, el pecado original es gravísimo, cómo ha dejado, en qué estado ha dejado a la humanidad. Eh, y si bien estamos redimidos por Cristo, sin embargo, nuestra lucha contra el pecado tiene que ser heroica para que esa redención no solamente venga de Cristo, sino también que yo me una a esa. O sea, nosotros no queremos el dolor, eh, pero sí tenemos, o sea, sí aceptamos el pecado, o sea, eso no nos molesta tanto. El dolor, la injusticia, los problemas, la falta de comodidad, la guerra, son los síntomas, no es la enfermedad. La enfermedad es invisible y está metida en el alma del hombre y se llama pecado, especialmente el pecado original. Eh, Uno no puede, digamos, combatir los síntomas, lo que tiene que hacer es ir a atacar la raíz de la enfermedad. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Por lo tanto, eh, ¿cuál es el remedio que da Dios para este pecado original que se manifiesta poderosísimo en las estructuras humanas, en las personas, en las sociedades, en las familias? La fuerza de destrucción del pecado es tremenda, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el remedio de Dios? Y el remedio de Dios es la Eucaristía. Eh, la comunión no parece gran cosa, ¿sí? Frente a todo el desorden que hay en el mundo y todo el crimen, viene nuestro Señor y nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, esa es la solución verdadera y profunda del pecado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La vida eterna expulsa al pecado. Por lo tanto, la comunión es la respuesta aquí y ahora, en este momento en el cual estamos viviendo, es la respuesta al pecado y lo que destruye al pecado. Pero no lo parece. La comunión parece muy poca cosa. Eh, Sin embargo, habría que notar algunas cosas. La comunión, en primer lugar, cuando yo comulgo, hago un acto de fe en mi médico, en Jesús. Decía recién que el pecado es como un cáncer, como una enfermedad profunda. No vale combatir los síntomas, hay que ir a la raíz. Pues bien, cuando tú comulgas, recibes a tu médico en el alma, Cristo. Cuando tú comulgas, aceptas que tienes que cargar con ese dolor, porque la comunión es en definitiva un acto de aceptación también de las circunstancias y los dolores de nuestra vida. Cuando tú comulgas, haces eso. Cada vez que comulgas, recuerdas que eres un peregrino, que no estás en la vida eterna todavía, y que estás en esta tierra, en este destierro, comiendo el pan de los peregrinos, que no es el banquete del reino de los cielos, no, es el pan que necesitamos para seguir nuestra peregrinación, la comunión. Cada vez que comulgo, le digo a Dios que lo necesito para ser feliz. La felicidad no puede estar en mí mismo, decía Chesterton. No nos podemos alimentar de nosotros mismos. No, necesitamos